Hola, hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? En el video tutorial de hoy vamos a aprender a pasar los números complejos de forma, ¿sí? De la forma binómica, vamos a ir a la polar, de la polar a la trigonométrica, para volver nuevamente de la trigonométrica a la forma binómica. Supónganse que yo tengo un número complejo z de componentes 2 y 3. Bien, la parte real es 3, la parte imaginaria, la parte real es 2, la parte imaginaria es 3, sí. Si yo quisiera representar ese número complejo, ya lo hemos hecho en el video anterior, pero quiero mostrarles para lo que viene. Sobre este eje va la parte real y en este eje acá la parte imaginaria. La componente real es 2, la componente imaginaria es 3, entonces el punto 2, 3 estaría ubicado acá y el complejo se representa con un vector que tiene el origen en el origen de coordenadas y el extremo en el punto 2, 3. ¿Sí? Este número complejo está escrito en forma binómica. Si lo quisiera pasar a forma de par ordenado sería 2, 3. ¿Sí? También lo podemos escribir así. Pero lo que quiero explicarles es cómo escribirlo en forma polar. Para escribirlo en forma polar vamos a necesitar averiguar el largo del vector, que se llama módulo, y también vamos a tener que averiguar el ángulo que forma el vector con el semieje de las x positivas, siempre tomado en sentido contrario a las agujas del reloj desde este eje, ¿sí? Ese ángulo se lo llama argumento y para encontrar el módulo y el argumento vamos a usar algunas herramientas de trigonometría. Para el módulo del vector vamos a usar el teorema de Pitágoras, porque fíjense que yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? En donde conozco los dos catetos y lo que quiero averiguar es la hipotenusa. Escrito en forma general, un número complejo en forma binómica, lo podemos trabajar así, A más BI. En el caso del ejemplo, A vale 2 y B vale 3, ¿sí? Si yo quisiera escribirlo ya el teorema de Pitágoras, pero ya utilizando estas letras, la notación que vamos a necesitar saber, vamos a representarlo así. Las barritas quiere decir el módulo de z, ¿sí? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a escribirlo como Pitágoras, sin despejar, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, reemplazando a y b acá y despejando el módulo de z, ¿sí? Vamos a llegar a lo que estamos buscando. Esto por un lado. Para encontrar el ángulo lo que vamos a usar es el arco tangente. Yo planteo que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el opuesto, ¿cuánto vale? El opuesto, en el caso del ejemplo, vale 3, que sería la componente imaginaria. Y 2, ¿sí? Sería el cateto adyacente, que es la parte real. Escrito en forma general, a partir de esto sería B sobre A. Entonces vamos a reemplazar acá y vamos a calcular lo que se conoce como arco tangente para poder averiguar el ángulo. Vamos al ejemplo. Calculemos el módulo de este vector, de este número complejo. El módulo de z al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 9 más 4 es 13. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y de esta forma llegamos al módulo. Bien, no se puede resolver la raíz nueva exacta, lo dejamos así, como raíz de 13. Con respecto al ángulo, lo que vamos a hacer es reemplazar a B y A, ¿sí? B es, en este caso, en el caso del ejemplo, es 3 sobre 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el arco tangente, porque la incógnita no es la tangente, sino es el ángulo. Y eso lo hacemos con esta tecla Shift. Tocamos tangente, aparece tangente, ¿sí? A la menos 1. Y entre paréntesis, porque es una fracción, vamos a poner el 3 medios, ¿sí? Si no ponen 1,5, que es lo mismo, les da igual. Y acá me está dando el ángulo, que son 56,3 grados. Si lo quiero en grados, minutos y segundos, toco esta tecla, ¿sí? Y esto sería entonces el argumento. El argumento es 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, ¿sí? Redondeando, hice un pequeño redondeo, ¿sí? Entonces la forma polar, z, la vamos a escribir como módulo de z, punto y coma, y el argumento. Entonces, en el caso del ejemplo, nos quedaría como resultado raíz de 13
y 56 grados, 18 minutos 35 segundos. De esta forma ya pasamos a la forma polar. Esta es la forma polar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora a plantearlo, ya teniendo la forma polar, lo vamos a escribir en la forma trigonométrica. La forma general trigonométrica va a ser igual al módulo de z por el coseno del argumento más i por el seno del argumento. Ya tenemos todo calculado porque lo pasamos a forma polar. El módulo de z sería raíz de 13 por el coseno de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, más i por el seno de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Y esta es, chicos, la forma trigonométrica, ¿sí? Bien. Ahora que lo tenemos en forma trigonométrica, yo quiero corroborar si lo que hice está bien y pasarlo nuevamente a la forma binómica. Tendría que dar 2 más 3i, pero aproximadamente porque hubo un pequeño redondeo, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar a la forma binómica, lo que hago es aplicar la distributiva de la raíz de 13 con estos dos términos. Si yo hago raíz de 13 por el coseno de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, eso me da 2. Entonces z es igual a 2. Y ahora hago raíz de 13 por el seno del ángulo, quedaría raíz de 13 por, podría haber borrado solamente, retrocedido y borrado, cambiado el seno por el coseno por el seno, pero bueno, no me di cuenta. Seno de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Eso me da 3, ¿sí? Entonces, de esa forma, volvimos a la forma binómica. Y para terminar el video, lo que quiero aclarar, ¿qué pasa cuando el vector no está en el primer cuadrante? O sea, no está entre 0 y 90 grados, sino que puede estar en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Por una cuestión de la calculadora y de la trigonometría, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste en el argumento cuando el vector esté ya sea en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Cuando yo estoy calculando el ángulo, ¿sí? En el segundo cuadrante, la calculadora lo que hace es tirar el ángulo al revés, tomado en sentido antihorario, ¿sí? Me tendría que meter con trigonometría y no es el objetivo de este video. Entonces vamos a aplicar una reglita que armé y si a mí me dan un complejo que está en el segundo cuadrante, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta por los signos, ¿sí? Por ejemplo, un complejo que esté en el segundo cuadrante sería menos 2 más 3i, por ejemplo, porque tiene componente real menos 2, componente imaginaria positiva. Esto está en el segundo cuadrante, ¿sí? Lo mismo me doy cuenta si está en el tercero o en el cuarto. ¿Para qué tengo que mirar eso? Porque a la hora de calcular el ángulo, al resultado que me da la calculadora, voy a tener que hacerle un pequeño ajuste. Cuando está en el primer cuadrante no pasa nada, da lo que tiene que dar y no tienen problema. Pero si está en el segundo cuadrante, lo que vamos a hacer, y también en el tercero, al resultado que me da la calculadora voy a sumar 180 grados, en el tercero lo mismo, ¿sí? Y cuando está en el cuarto cuadrante vamos a sumar 360 grados. Y de esa forma el ángulo va a quedar bien, porque a mí lo que me interesa siempre es el ángulo tomado, ¿sí? Desde este eje en sentido antihorario, ¿no? Estos serían los ángulos, lo que estoy representando acá, ¿sí? Y para no tener que matarse la cabeza trabajando lo que se conoce como círculo trigonométrico, aplicando estas reglitas no van a tener nunca ningún problema. Así que bueno, chicos, un saludo grande y a practicar. Nos estamos viendo en el siguiente video, que son ecuaciones con complejos, ¿sí? Saludo grande, chicos. Chau, chau.